Ok, bueno, vamos a continuar con los temas para hacer una tarea en clase. Ok, para continuar, vamos al módulo. En el módulo vamos a la página 59. Y justo en la página 59 también tenemos justo lo que les estaba mencionando. Las propiedades. Estas dos primeras propiedades ya están estudiadas, solamente que no les di como teoría para no aumentar o sea, muchos conceptos. Pero aquí hace referencia el primero, bueno, las dos primeras propiedades. Las dos primeras propiedades hacen referencia a lo siguiente. Por ejemplo, y es igual a 3x al cubo más 6x más 3. Ya, bueno, aquí pongamos hasta menos, ya, menos. ¿Por qué? Porque como les mencionaba, estas sumas o restas de términos es como si tuviera aquí funciones distintas. Es como si yo tuviera mi f de x, 3x al cubo, mi f2, que es 6x, y f3, que es menos 3. Ya, fíjense, es como ir separando la función original por partes, por términos. ¿Qué dice la primera y la segunda ley que están ahí en su libro? Dicen lo siguiente, que no es necesario ir haciendo parte por parte, sino directo puedo hacer la suma, lo que ya hicimos en el deber y lo que están haciendo en este momento. Es decir, la derivada, ¿qué sería? 9x al cuadrado más 6x menos 0. Vean, es decir, la derivada que está en suma también se puede hacer directo. Ya, eso nada más es lo que tiene que ver la primera y la segunda ley. La que estamos viendo en este momento es esta, ya, la derivada del producto. Ok, la derivada del producto, como les mencioné, ahí está la ley, pero vamos a ir practicando para que usted pueda diferenciar. Ok, listo. Una derivada de un producto se cumple para todo, para toda expresión, para todo modelo matemático, se cumple. Pero como yo les explicaba, cuando usted tenga la función, por ejemplo, y es igual a 6x al cuadrado, ¿ya? Esta es en todo rigor, es una multiplicación de funciones. ¿Qué función es esta? Esta es una función constante, esta es una función polinomial, ¿ya? Usted, para derivar, ¿cómo hacíamos esto? Este pasa multiplicando. 2 por 6 me queda 12 y le restan 1. Esta es la respuesta. Vea, en un paso y ahí usted ya más o menos va dominando, va viendo. Pero dice, pero profe, si son composición de funciones, debe cumplir la ley que hicimos, la que está en su libro. Y sí cumple. Va a ver que sí cumple. Hagamos paso por paso aplicando esa ley, porque en todo rigor es una multiplicación de funciones. Aquí tengo una función constante y aquí tengo una función polinomial. ¿Qué me dice la ley? La derivada se obtiene como derivo el primer término. ¿Cuál es la derivada de 6 de una función constante? Es 0. ¿Cuál es la derivada de la siguiente? El otro, perdón, queda constante, queda idéntico. ¿Ya? La derivada de la constante es 0 y el otro queda idéntico. Más derivo el segundo término. ¿Cuál es el segundo término? El segundo término es 2x. Vean, eso derivo. Y el otro mantengo constante. ¿Ya? ¿Cuánto es 0 por x al cuadrado? Todo multiplicado por 0 se hace 0, desaparece.
Entonces me quedaría 2 por 6, me quedaría 12x. Vean, utilizando la propiedad de la multiplicación, me queda idéntico a haber hecho directo. Ya, queda idéntico. O sea, se cumple la ley para todo. Solo que nuevamente, yo no les voy a pedir que hagan paso por paso, porque es perder tiempo. Ya, usted cuando vea un número y la letra X, simplemente deje el número y deriva lo que tiene la X. ¿Cuándo vamos a tener que aplicar esa ley? Y eso estábamos en este momento. Lo que vamos a ver en este momento, por ejemplo, es cuando tengamos X al cubo por seno de X. ¿Ya? Sí, sí, ya tengo también una composición de funciones. Este de aquí es una función polinomial, X al cubo, y esta es una función trigonométrica, porque tengo dentro del seno la X. Entonces, ¿cómo resuelvo? Vean, repito los procedimientos. Cuando ya identifiquen que es una multiplicación de funciones, va a ser el siguiente procedimiento. Primero, como ya voy a derivar, sería Y'. Derivo el primero, solo ese pedazo. De X al cubo, el 3 pasa multiplicando y resto en 1. Ya he derivado esto. Por el segundo sin derivar. Le dejo tal como está, fíjense. Más, ¿qué hago ahora? Dejo el primero idéntico, no le toco. Por el segundo. ¿Cuál es el segundo? Seno de X, la derivada del segundo. ¿Cuál es la derivada del seno? Coseno de X. Y ya está derivado. ¿Sí vean? Sencillazo, sencillo. Ok, otro que vamos a aprender el día de hoy, y bueno, vamos a seguir practicando para seguir haciendo ejercicios, que es bastante utilizado en matemáticas y en derivadas, es una ley, otra ley que tiene que memorizarse. Por ejemplo, ya tenemos esta ley del producto, que es la más usada. La del cociente también es usada, pero ya vamos a ver más luego eso. Pero quiero, a ver, esas por favor tengan anotadas, y estas también, estas las funciones trigonométricas. Pero hace falta una ley más, una tabla más. Aquí dejen ver si está por aquí esa tabla más. No creo que está todavía por aquí. Ok, si no está, les doy yo. Solo quiero ver si está por aquí por el libro. No. Ok, no está. O si no está, no le busco, no le encuentro la primera. La que también tienen que anotar, por favor, ahí en sus cuadernos o algo, es cuando tengan la siguiente. La siguiente, por ejemplo, van a tener una función f de x o y, como usted quiera nombrarle, de la siguiente forma. Logaritmo de x es igual que lo que vimos en este momento, como coseno, como seno, solamente que esto es una otra operación matemática, se llama logaritmo. Ya cuando usted tenga logaritmo ln de x, la derivada de esa función es la siguiente. Entonces, téngale presente. Cuando usted ya deriva esa función, tiene que hacer lo siguiente. 1 sobre x. Esa es la deriva. Nada más. Cuando usted tenga logaritmo de x, queda 1 sobre x. Por ejemplo, si yo le pido y es igual a 5 logaritmo de x, ¿cuál es la derivada de esto? La derivada, el 5, como es coeficiente, fíjense, lo que está afuera, no le toco, le dejo idéntico. Solo voy a derivar logaritmo de x. Pues, ¿cuál es la derivada de logaritmo de x? Es 1 sobre x. ¿Ya? 1 sobre x. 5 por 1, ¿cuánto es? 5 por 1 es 5. Esta es la derivada. 5 logaritmo de 5 sobre x, perdón. Ya, esta es la que necesito que se anote nuevamente. La función que es logaritmo de x, la derivada es 1 sobre x. ¿Ya? Esa es la parte que me falta. Tienen funciones trigonométricas, tienen ¿qué más tienen? Polinómicas, racionales, y vamos a seguir practicando. Y ya tiene la ley de la multiplicación. Ok, para finalizar, como les mencioné ya con los temas, porque esto vamos a ir practicando de aquí esta semana y la siguiente, ¿ya? Lo más importante, ¿ya? Lo más importante es lo siguiente en derivadas.
Ok, regla de la cadena. ¿Ya? Así se llama el concepto que vamos a ver en este momento, este procedimiento. Y es el más usado en derivadas. ¿Cuándo se utiliza la regla de la cadena? La regla de la cadena se utiliza cuando usted tiene operaciones más largas, más complejas de lo que usted ya conoce. Por ejemplo, usted ya conoce, comencemos con esta para que se entienda. Por ejemplo, ya tiene y x a la n. O sea, como por ejemplo x al cubo, x al cuadrado, x a la quinta. La derivada de esto, ¿cuál es la derivada? El n pasa multiplicando, ¿sí? ¿Qué más hacíamos? Y al x le restábamos, ¿qué? Le restábamos -1, ¿ya? Pilas. Esto era la derivada primera que vimos. ¿Cuándo vamos a aplicar la regla de la cadena? Cuando tengamos en este sentido, vean, por ejemplo. ¿Ya? X más 2 al cuadrado. Si se fijan, ya no tienen solo una X elevado al cuadrado, sino ahora tienen un binomio elevado al cuadrado. Usted podría ir aplicando varias formas de hacer. La que más se aconseja, para que no se olviden y como quien practican, es la regla de la cadena. ¿En qué consiste la regla de la cadena? La regla de la cadena consiste en lo siguiente. Esto le va a tratar idéntico como si fuera la X. Esto es como si tuviera X al cuadrado. ¿Ya? ¿Cómo resuelvo X al cuadrado? ¿Cómo derivo X al cuadrado? Si esto le da X al cuadrado, el 2 pasa multiplicando, sí, recuerden, la potencia pasa multiplicando, el X, recuerden que todo esto era X, la potencia le resto 1, ¿cuánto me queda? X más 2 sería elevado al cuadrado menos 1, me queda 1. Y esto es la nueva de la regla de la cadena, lo único, ¿ven? Estamos haciendo el mismo procedimiento, pero en la regla de la cadena usted tiene que ir derivando todo, hasta llegar a lo más pequeño. Ya derivé esto, ahora voy a derivar lo que está dentro del paréntesis y multiplico. Entonces la derivada de x, ¿cuánto es la derivada de x? Eso ya vimos, la derivada de x es 1. Y la derivada de 2, ¿cuánto es? De una constante, es 0. Ya no le tomo en cuenta esto, solo lo que está dentro del paréntesis, solo de x más 2. La derivada de x, 1. La derivada de 2, 0. Entonces me queda esto. ¿Sí? Entonces sigamos resolviendo. Entonces me queda 2x a la 1. No pasa nada. Es como si estuviera en esta forma. Hagamos términos semejantes. ¿Qué digo? Multiplicación. 2 por x me queda 2x. 2 por 2, ¿cuánto me queda? Me queda 4. Vean, me quedó eso. ¿Por qué hice ese procedimiento? ¿Cuál fue la finalidad de hacer eso? Porque usted dice, pero profe, yo esto de aquí puedo derivar de otra forma. Claro, eso es lo que les menciono siempre en matemáticas. Usted puede encontrar varios procedimientos, miles de procedimientos para el mismo. Lo importante es que saque la respuesta correcta. Si aquí alguien dice, profe, yo me acuerdo que en 10º año de bachillerato, cuando estaba en básica superior, me enseñaron términos semejantes. Me enseñaban a resolver esto, un binomio al cuadrado. ¿Cómo se resuelve el binomio al cuadrado? Se resolvía de la siguiente manera. El primero al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo, que aquí queda 4x, más el segundo al cuadrado, que me queda 4. No he factorizado, no he derivado, solo he resuelto el producto notable. Binomio al cuadrado, me queda esto. Y esto de aquí ya no aplico regla de cadena, sino aquí derivo directamente. ¿Cómo se derivaba? Se deriva de x al cuadrado, el 2 pasa multiplicando, y la x me queda 2 menos 1, me queda 1. La derivada de 4x, cuando tengo solo la x, me queda solo el número. Y la derivada de 0, ¿cuánto me queda la derivada de 4, perdón? La derivada de 4 es 0. Es decir, la derivada me queda esto. ¿Qué hice aquí? Resolví el producto notable y derivé el resultado. Me salió 2x más 4. En el otro, ¿cuánto me salió? Me salió 2x más 4. Pero, ¿qué hice en el otro? En el otro hice la regla de la cadena. Vean, fíjense, regla de la cadena. Ok, aquí lo importante es el procedimiento, o sea, ver que hagan el método que hagan, les va a dar lo mismo. Ese sería el primer procedimiento. Y el siguiente es ya, con esto no digo, con esto termino y vamos a seguir practicando, que sería ya una explicación también más profunda. Por ejemplo, usted conoce
Vea, esta es la comparación más sencilla que le puedo hacer. Por ejemplo, si yo le digo derive seno de x, esta es una función igual seno de x, usted va a la tabla, va a su libro, va hasta internet, donde usted tenga, le va a decir que la derivada es coseno de x y ya está hecho. No hay dónde perderse. Pero si yo le doy la siguiente, y es justo lo que estaban preguntando a veces, ¿qué pasa si yo le doy x al cuadrado más x menos 1? ¿Ya? ¿Cómo derivo esto? ¿Cómo derivo esto? Usted no puede, pilas con esto, usted no puede hacer esto. ¿Ya? En una parte está bien, pero no está bien, ya voy a explicarle por qué. Porque ya sea en derivadas y en integrales que veremos ya en la última unidad, usted tiene o puede derivar solo lo que le da el libro. Aquí le da X, aplica X, nada más. No puede derivar para cosas más difíciles, más complicadas. Para hacer eso, para, por ejemplo, para resolver esto de aquí, ya tiene que aplicar la regla de la cadena. Nuevamente, ¿en qué consiste? Va a suponer nuevamente que todo esto es X, como si aquí estuviera simplemente la X. Entonces, ¿cómo yo voy a derivar Y es igual a seno de X al cuadrado más X menos 1? Voy a suponer que todo esto es X y la derivada es coseno de X. ¿Y qué era lo que estaba X aquí? ¿Qué era lo que teníamos en X aquí? X al cuadrado más X menos 1. Entonces, vean, como les dije, parece que estaría bien, porque ustedes digo, bueno, no puede hacer directo esto, eso estaría mal, esto que quiero que quede claro, está mal. Pero puede decir alguien, profe, aquí está quedando lo mismo, está idéntico, ¿por qué está mal? Por esta razón. Porque cuando aplico la ley de la cadena, la regla de la cadena, es como si estuviera X, derivo como si fuera X y además multiplico por la derivada que está dentro. Es decir, ahora tengo que derivar lo que está dentro del seno. ¿Cuál es la derivada de x al cuadrado? La derivada de 12 de x al cuadrado es 2x. La derivada de x es 1 y la derivada de menos 1 es 0, que no se escribe. Vean, ahí sí ya está derivando correctamente. Vean, fíjense, derivo esto, aplico como si fuera x lo que está dentro de los paréntesis. Yo sí sé cuál es la derivada del seno de x. Es coseno de x, es coseno de lo mismo que está. Por la derivada interna de lo de dentro. Derivo todo lo que está dentro. Vean, por eso se llama regla de cadena. Voy haciendo pedazo a pedazo. Otro ejemplo, porque digo, estos son los con ejemplos, con práctica. Por ejemplo, yo le puedo dar y es igual al logaritmo de x al cuadrado más 2x. ¿Ya? Esa función, que parece inofensiva, pero hay que tener cuidado. Lo que usted conoce, lo que yo le di, y está en su libro, genial. Lo que usted conoce es lo siguiente. Lo que yo tengo, o lo que yo sé es logaritmo de x, solo logaritmo de x. ¿Cuál es la derivada de eso? La derivada de eso es 1 sobre x. Esa es la derivada. Pero aquí yo tengo, vean, esto, x al cuadrado más 2x, que no es idéntico, no se parece en nada, vean. No se parece en nada a lo que está dentro del argumento, lo que está dentro de los paréntesis. ¿Cómo hago correctamente? Aplico la ley de la cadena. ¿Qué me dice la ley de la cadena? Esto trata como si fuera logaritmo de x. Al derivar esto, sería 1 sobre lo que esté dentro del paréntesis. ¿Qué está dentro del paréntesis ahora? 1 sobre x al cuadrado más 2x. Apliqué la definición, derivé. ¿Cuál es la derivada? 1 sobre lo que está dentro del paréntesis. Pero tengo que aumentar pilas. Eso es lo importantísimo de la regla de la cadena. Aumentar lo que está dentro del paréntesis, la derivada de esto. ¿Cuál es la derivada de x al cuadrado? La derivada de x al cuadrado, 2x. Y la derivada de 2x, ¿cuánto es? La derivada simplemente es 2. De x al cuadrado, 2x. Y de 2x, la respuesta es 2. Derivé lo que estaba dentro. Eso es lo importante de la regla de la cadena. ¿Cuál ha sido la derivada? La derivada ha sido 2x más 2 sobre x al cuadrado más 2. ¿Qué hice? Esto multipliqué por 1. ¿Cuánto me queda multiplicando por 1? Me queda lo mismo. Por eso que me queda eso. Ah, bueno, aquí me estoy comiendo el x. X al cuadrado más 2x. Sí, eso me come. Pero esa sería la derivada. Pilas, nuevamente, pilas. Usted no puede derivar algo que no conoce, que no sabe. Ahí tiene que aplicar la ley de la cadena. Otro ejemplo. Fíjense. Vamos a seguir haciendo ejemplos. Por ejemplo, yo tengo coseno. Va a ser un poquito más difícil.
Bueno, no difícil todavía. Pasemos a otro. X al cubo menos 6. ¿Ya? Fíjense. Usted no conoce la derivada de eso. Lo que usted conoce es lo siguiente. Lo que usted conoce está en el libro, que la derivada de coseno de X es menos seno de X. Eso es lo que está en su libro. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a aplicar la ley de la cadena. ¿Qué hace? ¿Qué le dice la ley de la cadena? Esto primero se transforma en menos seno de lo que está dentro. De lo que está dentro. X al cubo menos 6. ¿Ya? De X, X. Aquí es lo que falla la mayoría. La mayoría piensa que ya está derivado. No, no. Cuando se aplica la ley de la cadena, porque está diferente X, aquí está otra expresión, ¿qué tengo que aumentar? Tengo que multiplicar, ¿por qué? Por la derivada que está dentro, de lo que está dentro. En este caso, la derivada de X al cubo, ¿cuánto es? Es 3X al cuadrado. Y la derivada de menos 6. ¿Cuánto es la derivada de menos 6? Una constante. Es 0. Entonces simplemente me queda esto. ¿Cuál ha sido la respuesta ahora? Me quedaría menos 3x al cuadrado. ¿Qué hice? Este que está al final, como es una multiplicación, el orden de los factores no afecta en nada. Le pongo al inicio. Me queda menos 3 seno de x al cubo menos 6. Fíjense, ahí ya me queda la respuesta. Vean, esa es la regla de la cadena. Eso. ¿Ya? Vamos a seguir practicando también para funciones polinómicas. Por ejemplo, hacer esto, resolver esta. Ya. Por ejemplo, resolver esa expresión a la quinta es difícil. Tratar de resolver asimismo por productos notables o utilizando procedimientos de años anteriores, se le va a hacer muy complicado, muy largo. Usted aquí lo más sencillo, lo más rápido sería aplicar la regla de la cadena. ¿Qué dice la regla de la cadena? Todo esto que está dentro del paréntesis toma como si fuera una X. Es como si tuviera X a la quinta. Entonces, perdón, esto es solo así, no, no estoy derivando. Perdón, no derivo todavía, es la función original. Entonces, ahora sí, ¿cuál va a ser la primera derivada? La primera derivada va a ser lo siguiente, o derivando. Si esto fuera X a la quinta, ¿qué pasaba con el 5? El 5 pasa multiplicando el X. ¿Qué pasaba con el X? Se le resta en qué? En 1 a la potencia. Me quedaría 5 menos 1. Como todo esto era X, me queda elevado a la cuarta. ¿Ya? Pero falta lo más importante de la regla de la cadena. Ya he tratado como si fuera X a la quinta. Para que se cumpla la regla de la cadena, tengo que multiplicar. ¿Por qué? Por la derivada interna. Por toda la derivada de lo que está dentro del paréntesis. Es decir, ¿por qué? De X al cubo, ¿cuánto es? 3X al cuadrado. ¿Cuál es la derivada de 4X al cuadrado? 8X. Y la derivada de 1 de una constante 0. Y ya queda. Esta es la respuesta. Fíjense, la derivada se hizo más sencilla. Vean, usando la regla de la cadena. ¿Ya? Nuevamente, vamos con otro. Esta sí podría ser un poquito complicado, pero ya. Con esta si la entienden, genial, ya están al otro lado. Ok, entonces fíjense, yo aquí tengo una en el coseno y estos son los paréntesis, ese es el argumento, ¿verdad? Por eso decía también lo importante es reconocer que es un argumento, lo que está dentro del coseno. Entonces, lo que está dentro del coseno es un logaritmo de x al cuadrado, es decir, dentro del logaritmo de x, del logaritmo, perdón, ¿qué está? Está x al cuadrado. ¿Usted qué conoce? Usted no conoce, esto no está en sus tablas, no está en el libro. Lo que usted conoce es coseno de x, ¿qué más conoce? Logaritmo de X. Esos conoce usted, esas derivadas. Entonces, lo que yo voy a hacer es aplicar la regla de la cadena. ¿Qué me dice la regla de la cadena? Todo este logaritmo de X, todo lo que tapé, es como si fuera una X. ¿Ya? ¿Cómo derivo coseno de X? La derivada de coseno de X es menos seno de X, es decir, de lo que estaba dentro. ¿Qué estaba dentro? Estaba logaritmo de X al cuadrado. Vean. Ya derivé la primera. Cuidado con pensar que esa es la derivada. Falta. Ya derivé esto. La cadena, ¿qué me dice? Ahora deriva lo que está dentro. Deriva el logaritmo de x. ¿Cómo se deriva el logaritmo de x? El logaritmo de x se derivaba 1 sobre x. 1 sobre lo que está dentro del argumento de x, del logaritmo.
Sería 1 sobre qué. Si estoy derivando logaritmo de x. 1 sobre qué. 1 sobre x al cuadrado, porque está x al cuadrado dentro del logaritmo. Y todavía falta, porque eso es la regla. Aquí también utilicé regla de la cadena. Ya derivé esto. Ahora, ¿qué me toca derivar? Lo que está aquí, dentro de este paréntesis, es decir, x al cuadrado. Multiplico, vean. ¿Y multiplico por qué? La derivada de x al cuadrado. ¿Cuánto es la derivada de x al cuadrado? La derivada de x al cuadrado es 2x. Vean. Entonces, lo que yo puedo hacer también aquí, como ya pasos matemáticos adicionales, se simplifica, y le está quedando esto la derivada. 1 sobre x seno del logaritmo de x al cuadrado. Cópiale un momentito y ya continuamos. Perdón, estaba con una llamada urgente y tenía que contestar. Ok, ahora sí, como les mencioné, vamos a ir practicando y la siguiente semana todo esto, hasta que ver más o menos que dominen tanto. Vamos a tener tres cosas. La regla de la cadena, la composición de funciones, es decir, multiplicación y esas cosas, y obviamente las derivadas originales. Ok, entonces, fíjense, ¿cómo yo voy a saber que tengo que aplicar la ley de la cadena? Cuando yo no pueda derivar de forma directa, es decir, yo no tenga algo conocido, ¿ya? Otro ejemplo podría ser, ya, esto, coseno de x menos x al cuadrado elevado a la quinta, ¿ya? Vean, esta función es, ya no tengo solo un x a la quinta, ya no tengo ¿qué? Un 10 a la quinta. Vean, aquí ya tengo un paréntesis, ya se nota diferente. Entonces, esto es como si yo tuviera un x, como si yo tuviera un x. ¿Cómo derivo? Me dice la ley, 5 pasa a multiplicar siempre la potencia cuando son elevado a la quinta, la sexta, la séptima, pasa a multiplicar. ¿Qué hacíamos con la x? La x, es decir, lo que estaba ahí de base, que es lo mismo, eso no le toca. ¿Ya? ¿Qué pasaba con esto? Se le restaba en 1 la potencia, me quedaría 5 menos 1, me queda ¿qué? A la cuarta. ¿Y qué me falta? Cuidado con pensar que esto ya es la derivada, no es la derivada. ¿Qué me falta para completar bien la derivada, para hacer la ley de la cadena? Multiplicar por la derivada interna. Entonces voy a dividiendo todo lo que está dentro, voy derivando. La derivada de coseno de x. ¿Cuál es la de coseno de x? Menos seno de x. He derivado esto. Ahora derivamos menos x al cuadrado. ¿Cuál es la derivada de menos x al cuadrado? El 2 pasa multiplicando y le resto en 1. Vean, y ya está. Entonces, esto es lo único que tienen que aumentar, vean, en la regla de la cadena. Esta derivada interna.
esta derivada interna, ¿sí? Pilas, pilas. Y esta es la respuesta. 5 por coseno de x menos x al cuadrado, todo esto a la cuarta, por menos seno de x menos 2x. ¿Ya? Ok. Vamos con otro. Listo, a ver, les voy a dar esta de ejemplo. Y es igual y voy preguntando una parte por parte. Ok. Todo lo que está dentro del coseno es esto. Y todo lo que está dentro del logaritmo es esto. Por eso estoy usando paréntesis. Este es el primer argumento y este es el argumento del logaritmo de x. ¿Cuál es la derivada? Ok. Vamos, y eso también estoy diciendo a mis estudiantes para que se va. La derivada siempre va desde lo más extremo hasta lo más pequeño, hasta que quede lo más pequeño posible. O sea, voy introduciendo. Ese primero tendría que derivar coseno, luego logaritmo y luego lo que está dentro del logaritmo. Entonces, vamos por partes. Se me van a ir ayudando ustedes. Ok, como si fuera todo lo que está dentro del argumento, fuera como si x, como si estuviera la x. ¿Cuál es la derivada de coseno de x? ¿Cuál sería la derivada de esto? Ayúdeme con esto. A ver, solo esa parte. Gloria, ayúdeme. ¿Cuál es la derivada del coseno de esto? ¿Cuál es la derivada? La derivada 3 No, la derivada es menos Menos seno, seno. menos seno de lo que está dentro, de x, de lo que estaba dentro. En este caso, menos seno de logaritmo de 3x al cuadrado más x. Ya he derivado esta parte. Vean, primera paso. Y cuidado con pensar que esta es la derivada. El que me mande esto y le pongo 0, porque estoy repite y repite. Nada de esto. Me falta. Multiplico por la derivada de lo que está dentro. ¿Cuál es la derivada de lo que está dentro? Logaritmo de 2 sobre 3x x. al cuadrado más x. ¿Cuál es la derivada del logaritmo de x o de esto? ¿Cuál es la derivada? La derivada de eso de aquí me ayuda. ¿Cuánto es? La derivada del logaritmo de x. Ya les dije que se tiene que memorizar. Si yo tengo logaritmo de x, 1 sobre x. 1 sobre es x. 1 de x. En este caso, ¿cómo sería? 1 sobre, y eso cuando x estaba dentro. ¿Qué está dentro ahora? 1 sobre 3x al cuadrado más x, ¿sí? Por eso es que antes era coseno de lo que estaba dentro, era seno de x. En este caso, coseno de lo que está dentro, seno de lo que está dentro. Aquí sería lo mismo. Logaritmo de x, 1 sobre x. Si esto es logaritmo de 3x más x, la derivada es 1 sobre lo que está dentro. Por eso es que la derivada de esto, del logaritmo, era 1 sobre 3x al cuadrado más x. Y ahí hice coseno. Esta es la derivada del coseno. Y ahí hice logaritmo, la derivada del logaritmo, que es esto. ¿Qué me falta ahora? Y ahí hice esto. Y ahí hice esto. ¿Qué me falta ahora? Esta derivada de este paréntesis. ¿Cuál es la derivada de 3x al cuadrado? La derivada de 3x al cuadrado es ¿qué? 6x. ¿Y cuál es la derivada de x? La derivada de x es 1. Vean, y esta sí es la derivada. Esta sí es la derivada. Cuidado con pensar que solo eso. Nuevamente, cuidado, hay que ir multiplicando por las derivadas internas hasta llegar a lo más pequeño. Vean, hasta llegar a lo más pequeño. Preguntas, bueno, creo que había alguien que estaba levantando preguntas. Listen, ¿puede repetir la última que 1 sobre x pone Ya. 3x al cuadrado más x? Esa Eso, muy bien, porque cada vez que yo derive el logaritmo de x o logaritmo de algo que esté dentro de su argumento, siempre la derivada va a ser 1 sobre lo que esté dentro del paréntesis, dentro de su argumento. Lo que estaba dentro del argumento del logaritmo de x era solo esto, solo ese pedacito. ¿Qué es eso entonces? La derivada sería 1 sobre lo que estaba dentro. ¿Qué estaba dentro? 3x al cuadrado más x. Pero para poder aplicar eso, también tengo que multiplicar por la derivada interna. Por eso es que multipliqué por esto de aquí. Porque siempre que yo aplico la ley de la cadena, es decir, algo que yo no conozco, todo, por eso digo, es fácil. Usted siempre tiene que identificar las formas base. ¿Cuáles son las formas base? Coseno de x, seno de x, ¿ya? ¿Qué más? ¿Cuál más hay? Logaritmo de x. ¿Qué más vimos? De x a la n. ¿Ya? Todas esas son formas base. Vean, está x, está x, está x. Si usted ya ve solo que esté así, vean, coseno de x al cuadrado, esto de aquí ya no es lo mismo. Vean, por eso a veces digo,
hay que estar enseñando peor que a niños, porque hasta los niños decir, este es muy diferente, aquí está un 2 y aquí ya no hay un 2. Vean qué diferencia, y solo eso ya va a hacer que la aplicación sea diferente. Aquí ya tengo que aplicar ley de la regla de la cadena. ¿En qué consiste la ley de la cadena? Nuevamente, para seguir explicando, porque es práctico. Derivo esto como si fuera coseno de x, es así como tal con la ley. ¿Qué dice la coseno de x? Es menos seno de x, recordando que x es lo que está dentro del paréntesis. ¿Qué está dentro del paréntesis ahora? Lo que está dentro del paréntesis es x al cuadrado. Cuidado, ay, cuidado, esto es el primer error que hacen los estudiantes. Piensan que esto ya está derivado. Ya, eso es porque así dice la ley. Pero la ley es cuando está en la forma base. Ya, cuando está en la forma base. Este no está en la forma base. Como no está en la forma base, aplico la ley de la derivada. Derivé eso, ahora derivo lo que está dentro del paréntesis. ¿Qué es lo que está dentro del paréntesis? X al cuadrado. ¿Y cuál es la derivada de x al cuadrado? La derivada de x al cuadrado es 2x. ¿Ya? Entonces vean, es sencillo, solo hay que ir practicando. Entonces aquí la pregunta, por eso digo, hay que estar atentos. En mate hay que estar atentos más que leyes. Más que nada es estar atentos. Por ejemplo, si yo hago... ya, esta función es muy diferente a la función que puse acá arriba. ¿Por qué? Porque dentro, bueno, aquí falta el igual, porque dentro del coseno estaba el logaritmo, dentro del argumento estaba el logaritmo, ¿ya? Y dentro del logaritmo tenía esta expresión. Pero aquí, si se fijan, el coseno solo tiene x al cubo. Estos son términos separados, son funciones separadas. Esto es una función trigonométrica y esta es una función logarítmica. No están dentro. Cuidado con pensar que esto está dentro del coseno. Entonces voy haciendo la primera propiedad que les dije, vean, la suma. Cuando yo tengo la propiedad de la suma, voy haciendo parte por parte. Comienzo con este término. ¿Cómo derivo coseno de x al cubo? Cuidado con pensar nuevamente que puedo aplicar estas leyes. Sí puedo, pero tengo que aplicar la regla de la cadena. ¿Qué me dice la regla de la cadena? Deriva esto como si fuera coseno de x. ¿Cuál es la derivada de coseno de x? Es menos seno de x, de lo que estaba dentro. Entonces, ¿cómo sería aquí la derivada? Menos seno de x al cubo. Pero falta algo más. ¿Por qué hay que multiplicar ahora? ¿Por qué? ¿Por qué? Por la derivada interna, por la derivada de x al cubo. ¿Qué x al cubo? ¿Cuál es la derivada de x al cubo? El 3 pasa multiplicando y el resto 1. 3 menos 1, 2. ¿Cuánto ha sido la derivada? La derivada ha sido 3x al cuadrado. Ya he derivado esto. Ahora derivemos logaritmo de x al cuadrado. La derivada de logaritmo de x al cuadrado no sé, pero yo sé que puedo aplicar esto. 1 sobre la regla de cadena. ¿Qué me dice? Esto como si fuera x. Sería 1 sobre, ¿qué? X al cuadrado. X al cuadrado. ¿Ya? Y dentro. Y ahí ya aplico la ley de la cadena. Por la derivada de lo que está dentro de la interna. De esto. Eso. Y ya está derivado. ¿Sí? Pero esto es lo que se comen algunos estudiantes. Esto, la derivada interna que se llama. Ya, muchos hacen solo la derivada, dicen, es que solo hay que aplicar lo que está en la tabla. La tabla se aplica solo para licenciado. ya. La tabla se aplica solo para los originales, para coseno de x, para seno de x, no para x al cuadrado. ¿Ya? Cuando está x al cuadrado, x al cubo, ya tiene que aplicar regla de la cadena. Se va a acabar la sesión, señores. El deber va a ser así, unos 2 o 3, no va a mandar mucho porque veo que están todavía practicando de estos ejercicios. Igual máximo hasta el día martes. Y entonces cualquier duda nos veríamos el día